Como decíamos la clase pasada, vamos a ir haciendo el cierre del curso con algunos elementos que deben de quedar más o tenerse en cuenta, fruto del estudio que hemos hecho de la teología del Antiguo Testamento. Decíamos que es importante reconocer que el objetivo de una teología del Antiguo Testamento, el objetivo es ver lo que la Biblia dice sobre Dios. Teología significa descubrir quién es Dios. Obviamente es el mismo Dios en la Biblia, sí, pero tiene representaciones distintas. Representaciones distintas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, una cosa que es la teología de la creación. Con eso comenzamos, una teología de la creación, donde efectivamente Dios aparece como creador, omnipotente, y por eso existe el mundo, porque lo creó Dios. Vamos a ver en el próximo semestre en Teología del Nuevo Testamento que la teología de la creación es retomada por San Pablo y efectivamente ahora no se habla solo de un Dios creador, sino que se hablará en la teología del Nuevo Testamento de una creación en Cristo. Pero depende la creación en Cristo, depende de entender eh, la teología del Antiguo Testamento relacionada con la creación. Y obviamente, pues el primer hombre que es Adán, en la teología del Nuevo Testamento, pues va a ser Cristo, el nuevo Adán. Estas son las conexiones que hay que ir preparando. Vimos después también el Dios de las familias. Esa es una teología, se puede incluso decir una teología de la familia. Dios hace alianza, eso es lo más importante aquí, hace alianza con las familias. Por eso en la teología del Antiguo Testamento, ¿quién es Dios? Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es ya no es solo creador, se da un paso importante. Eh, es muy interesante cómo se configura y decide Dios ser un Dios de las familias, ¿no? Donde es uno de los textos más importantes a nivel de familia. Obviamente Génesis 24, Génesis 20, capítulo 26, versículo 24, como prueba de lo que estamos diciendo. Ahí pueden ustedes subrayar en su Biblia, Génesis 26, 24 dice,
Aquella noche se le apareció el Señor a Isaac, ya estamos con Isaac, y dice, y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Ese es, yo soy el Dios. ¿Quién es Dios? Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Todavía no soy tuyo porque pues, ese es el chiste, no, no, el primero es Abraham. Aquí le dice a Isaac, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Vamos a ver si llega a ser también el Dios de Isaac, pero aquí el texto, al menos importante, del capítulo 26, versículo 24, dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Entonces, ahí está una teología. ¿Quién es Dios? El Dios de Abraham, ¿no? Y luego cuando Jacob está huyendo, dice en el capítulo 28 del Génesis, versículo 13, ahora Dios habla con Jacob y le dice, el Señor que estaba de pie sobre ella, en lo de la escalera que aparece en la imagen, ahí se aparece una escalera y dice el Señor estaba de pie sobre ella, le dijo, yo soy el Señor, le dice, yo soy el Señor. El Dios de tu abuelo Abraham, ahora el Dios de tu abuelo Abraham, muy interesante. 28:13. Puede completarse porque en el hebreo padre y abuelo no hay mucha distinción en la terminología. Y el Dios de Isaac, ¿verdad? Entonces ya se lo ganó Isaac también. Cuando se le apareció a Isaac, nada más le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Ahora que se le apareció a Jacob, ahora sí, soy el Señor tu Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Y cuando ya se hace Dios de Jacob, entonces ahí lo tenemos cuando se le aparece obviamente a Moisés, ¿verdad? En 3:6 es el recorrido que hay que hacer. Éxodo 3:6 le dice, cuando se le aparece en la zarza, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí están los tres. Ese es el Dios de las familias, la teología de la familia, el Dios que está presente con ellos, que los ayuda, que los protege. Y no teme Dios denominarse así. Insisto, la teología del Antiguo Testamento está resolviendo la pregunta, ¿quién es Dios? No solo es el Dios creador, ¿quién es Dios? Es también eh, el Dios de las familias. Ahora, que alguien dijera, oiga, pero no es un poco, pues no está mejor que fuera
dijera explícitamente las familias, también hay que reconocer, el lenguaje pues es patriarcal. ¿A qué nos referimos? Pues es un Dios de los patriarcas, pues. Entonces también es tener eso en cuenta porque la imagen que aparece de Dios es un Dios de los patriarcas. Entonces no se elige que soy él, aunque lo es, pero no aparece formulado en el lenguaje porque podría ser Dios de Sara, ¿no? Y de las siguientes, de Rebeca, de Lía, de Raquel, pero no está formulada la presentación de Dios de esa manera. Pero hay que atender eso, sí, porque la Biblia elige que a través de los padres de familia se llama hablar un lenguaje pater familias. El pater familias sea la imagen o la representación de Dios. ¿Quién hace las veces de Dios? Pues Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la manera en la que se eligió representar a Dios, ¿sí? Pero si nosotros ya trabajamos una teología más amplia, pues nada más decir también que Dios, aunque no explícitamente se manifieste, es Dios también de las matriarcas, ¿sí? Dios de las matriarcas. Aunque insisto, no está, no le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham y Sara, ¿no? Tampoco ni en parejas, yo soy el Dios de Isaac y Rebeca. No es nada más decir y hablar que como familias es a través de que haya un pater familias, ¿sí? En este caso, bíblicamente hablando, es la manera de trabajar, pues, que tiene Dios. Y establecer una alianza con los padres de familia. En este caso, no tanto con las esposas, ¿verdad? Sí, sí, entiende. Viene lo que se llama, después se llama el Dios del Éxodo. También es la teología del Éxodo. Entonces aquí la transformación de Dios es muy grande. No lo conocíamos de esta forma. Entonces aparece por primera vez en la Biblia la figura de Dios como un guerrero. Empieza a hacerse famosa la expresión Señor de los ejércitos, ¿verdad? El Señor de los ejércitos, ¿verdad? Éxodo 15:3 dice, ¿quién es Dios? Dice, el Señor es un fuerte guerrero. El Señor es un fuerte guerrero. ¿Cuáles son las armas con las que cuenta Dios como guerrero? Empieza a surgir la idea de la diestra de Dios, la derecha de Dios. Dice que 15:6, tu diestra, Señor, resplandece de poder. La izquierda no, pues volvemos a lo mismo, se elige la derecha. Entonces aquí no podemos hacer una teología de los zurdos. En el punto de vista de la teología bíblica, la que es fuerte es la derecha. La diestra del Señor resplandece de poder. Dice, insiste, tu diestra, o sea, la derecha, tu mano derecha, tu diestra aplasta al enemigo. Esto pues es la primera vez en la Biblia que sale, ¿verdad?
no teme la teología hablar de Dios como un guerrero, así dice. No, nada que ver con el Dios de Abraham, de Isaac, nada que ver con el Dios creador, ¿no? Aquí ya lo van revistiendo de un guerrero, ¿va? Nuevamente 15:12, la misma dinámica de esta teología. Extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. ¿Cómo gana Dios? Porque debe de extender la mano, la derecha se extiende, ¿va? Extendiendo la derecha es como se gana. No salen así como armas hasta el momento como con las que Dios gane las batallas. Se elige como elemento principal la diestra, la derecha. Luego, miren, vimos un poquito que esta teología de Dios como guerrero no es que él haga todo. Entonces, vimos que es muy semejante a lo que Dios le dice a Moisés, porque en el 14, 26 dice dice Éxodo 14:26, casi la misma expresión. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano, es esto, que es casi se ha entendido semejante a extiende tu diestra. Esa es la cuestión, extiende tu diestra. En el 27 dice Moisés extendió su mano, o sea, así como Dios gana las guerras extendiendo la diestra, Moisés extendiendo su mano también ejecuta lo mismo. Es ahí como Dios jefe del ejército, por así decirlo, y Moisés su encargado, pues, o su jefe también. Una especie de general que hace lo mismo que Dios. Problemas que les dije yo de esta imagen de Dios como guerrero, pues tenemos también que decirlo, pues mata a los primogénitos de Egipto. Tiene ahí, para muchos es una nota mala de la teología bíblica, nosotros tenemos también que asumirlo y no hay ni cómo negarlo. En el capítulo 12 del Éxodo, versículo 29, dice lo siguiente, lo vimos. A medianoche hizo morir el Señor a todos los primogénitos en Egipto. A medianoche. Dice claramente la expresión en la Biblia. ¿Quién es el responsable? Dios. Hizo morir el Señor a todos los primogénitos de Egipto. Entonces, nos vamos dando cuenta que la teología de Dios como guerrero, pues implica la muerte de los enemigos. No es un guerrero que arregle las cosas dialogando. La teología de Dios como guerrero implica la muerte de los enemigos. Les expliqué también que hay que complementar esta información diciendo que esta representación de Dios como guerrero nace y deriva de una ley que está en el pueblo de Israel, que es la ley de los primogénitos. Haciendo un recorrido a la inversa, hagan de cuenta que para explicar y decirle al niño que a los 40 días lo van a presentar al templo, la explicación es decirles que te vamos a rescatar, porque el Señor mató a los primogénitos de Egipto y no te mató a ti. O sea, hay una historia de fondo. ¿Por qué vives tú? Porque Dios no te mató a ti cuando mató a todos los primogénitos.
Entonces, ya en la teología de Dios como guerrero, cuando nace un niño primogénito, se supone que debería de morir, los primogénitos deben de morir, pero Dios solo mató a los primogénitos de Egipto. Entonces, si vive un primogénito de Israel, hay que hacer un pago por él, un rescate. Es un poco una ley extraña. De hecho, pues no la profundizamos tanto, pero entre las leyes más importantes de Israel está en la vida del primogénito. Volvemos a lo mismo. Oiga, y la primogénita no funciona en este caso. Solo se rescatan los primogénitos varones, pues. Hay la duda, a veces también los primogénitos son, porque se han hecho las preguntas si nace un niño en segundo, ¿no? O si nace un niño al último, que si él es primogénito, pero hay muchas discusiones. Parece ser que una familia donde nace ya una niña, se elimina esa posibilidad. Pero hay tradiciones donde si nacía un niño al último, él era también él, como si fuera de varones. Pero tenemos, digo, no está tan claro, ¿va? Y no tenemos muchos ejemplos en la Biblia de rescate, pues, porque cuando nace Samuel no sale que lo puedan a rescatar, ¿sí me entienden? Es una ley medio también ambivalente, en situaciones se hace, en situaciones no. De lo más conocido que tenemos es Jesús, ¿va? Porque claramente dice que María llevó al niño al templo, ¿no? Como dice la ley, sí, rescatar al niño. Entonces todo está vinculado porque luego se queda uno explicando, porque alguien puede decir, ah, pero qué Dios tan malo que mató a los primogénitos de Egipto. Sí tiene el lado oscuro, ¿no? Negativo, pero es en vistas a salvar a sí, fueron salvados los primogénitos de Israel. Entonces podemos decir que en la teología del Antiguo Testamento son importantes los papás y son importantes los primogénitos. Vimos, y aprovecho para recordarles, que esta teología de los primogénitos está en conflicto con otra teología del Antiguo Testamento que vimos también, pero hay que decirlo, está en conflicto con la teología de los pequeños, de los segundos. ¿Qué teología apoya Jacob? Pues la teología de los segundos, no la de los primogénitos. Es eliminado Esaú y es bendecido Jacob. O sea, hay una teología que no le gustan los primogénitos, ¿verdad? ¿Quién avanza en la historia? Pues Judá. Judá es el cuarto hijo de Jacob, no el primero era Rubén, por lo tanto tenemos a un cuarto hijo que asume la misma potestad, casi la misma potestad del primogénito. Aunque no le interesa a veces quizá que sea el primogénito, o sea, es una teología que está en otra dinámica. David era el más pequeño de sus 8 hermanos y llega a ser rey, ¿no? Pues también hay otra teología que defiende a los chicos, ¿va? A los pequeños, ¿va? Y está en conflicto con la de los primogénitos. Entonces, nada más también lo explicamos ahí, tenerlo en cuenta, que Dios no siempre se mantiene o no siempre mantiene una misma dinámica de ser el padre o de los primogénitos o el protector de los primogénitos. También Él asume y en ocasiones elige los pequeños, ¿verdad? Ellos no tienen nada que ver con la ley de los primogénitos, no son primogénitos, ¿verdad? Y sin embargo tienen una participación en la historia. No sé si hay alguna cuestión o alguna duda, ¿verdad? De esta parte del Dios,
como Señor de los ejércitos, ¿verdad? En el Éxodo, que aparece por primera vez en la Biblia esta figura. Luego aparece ya en el Éxodo, se llama el Dios de la ley. Es claro que una novedad importante en el transcurso de la teología del Antiguo Testamento es el deseo de Dios de dar una ley y lo que eso implica. ¿Cuál es la dinámica que se establece aquí en torno a la ley? Dicen que generalmente es porque cuando estaba el pueblo en Egipto, como era esclavo, pues era oprimido. Es decir, la ley que mandaba era la del faraón. La ley que mandaba era la del faraón. Al ser liberados de Egipto, al ser liberados de Egipto, entonces es un pueblo libre, es un pueblo libre. Y entonces como pueblo libre necesita una ley, es como el procedimiento, necesita una ley. Al parecer es una de las dinámicas que se pueden establecer. ¿Quién es el modelo de gobernante? Dios. Entonces, llama mucho la atención que Dios no elige un gobernante. Al menos Moisés nunca es llamado así. Llama la atención porque entonces quiere decir que el que se propone como, en lugar del faraón como jefe, es Dios mismo, porque dice en Éxodo 22, dice lo siguiente como prueba de lo que estamos diciendo: yo soy el Señor tu Dios. ¿Quién es Dios? Yo soy el Señor tu Dios. Ya le dice al pueblo. Se acabó pues lo del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se acaba eso, se da otro paso. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Quién? ¿Cómo? El que te sacó de Egipto. Ahí está la prueba. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto. Un nuevo avance en la teología del Antiguo Testamento. Ya no solo es Dios creador, no solo es Dios de las familias, no solo es el Señor jefe, Señor de los ejércitos, sino es el que va a dar una ley, y en una ley en la que Él se presenta como el responsable, el jefe, el gobernante. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto. Ahora, problemas que mencionamos de esta situación. Pues que si Dios asume la figura de gobernante, ¿qué va a hacer un gobernante con los gobernados? Los va a tratar bien cuando cumplan la ley y los va a tratar mal cuando no la cumplan. ¿Cuál es la expresión que se usa en la Biblia? Los celos, que en ámbito romántico pues tiene una connotación de estar vigilando al esposo o a la esposa o cuidando sus acciones.
En Dios, aunque puede haber nacido en el ámbito matrimonial, la cuestión de celoso tiene una connotación legal. Eso es lo que explicamos. Un Dios celoso tiene connotaciones legales. Es decir, va a haber castigo. Eso sobre todo apunta a eso. Y dice claramente la Biblia, miren, en el Éxodo 20:5 dice, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los que me odian. Se vincula a ser celoso con castigar. Esa es la cuestión que habíamos mencionado, lo difícil si Dios elige ser gobernante, pues el problema está en que va a tener que castigar a los que no cumplen la ley. Éxodo 20:5. Y esa imagen de Dios tampoco a veces gusta. Gusta más decir, Dios me va a dar una ley, qué bueno, exactamente. Pero ya no me gusta porque si es un Dios celoso, va a castigar o va a castigar. Problema. Lo que Dios elige como gobernante es que va a castigar el mal en las generaciones. Es otro problema que tenemos bíblicamente hablando, pero es una teología de castigo a las generaciones. ¿Cuántas van a verse afectadas por no cumplir la ley? Hasta la cuarta generación. Entonces se dice más o menos que va a tener que, como dijimos cuando estudiamos esto, parece ser que no cumplir la ley afecta a los que no la cumplen, a los hijos de quienes no cumplen, a los nietos de quienes no cumplen y a los bisnietos de quienes no cumplen. Primera generación, ¿verdad? Hijos, segunda generación, nietos, tercera generación, eh, bisnietos. Si hacemos al revés, primera generación los que no cumplen la ley, segunda generación los hijos, tercera generación los nietos, cuarta generación los bisnietos, pero generalmente se cree que ahí es donde se mueve el castigo, que mi acción alcanzará a mis bisnietos. Entonces esa es la manera de trabajar de Dios como legislador. Dios como legislador castigará el mal hasta los bisnietos. Esta es la dimensión. Esta creencia llegó a Nuevo Testamento, porque en algunos lugares se preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Él, Sí, yo me atrevería a decir, esto digamos más opinión personal, aunque pudieran ser algunos estar de acuerdo conmigo, es muy complicado decir que las teologías del Antiguo Testamento desaparecen. Por ejemplo, alguien dice, oiga, pero es que con el profeta Ezequiel dijo que cada quien iba a morir por su pecado. Sí, la teología de Ezequiel, pero es difícil decir que la teología de Ezequiel superó a esta. Eso ya es muy complicado. Es decir, yo considero que las teologías están en conflicto. Como digo, a mí me parece que hay teologías, la teología de los primogénitos no desaparece. Que si no, María diría, no, no, eso de andar llevando al primogénito al templo, no. O sea, se nota que está. Y que creo yo que cualquier mamá, creo, y cualquier familia está más contenta cuando nace un primogénito. Creo que es una teología que está presente en el Antiguo Testamento, que es difícil eliminarla. Y al mismo tiempo creo que está latente la otra teología, conviviendo con ella la del menor, ¿sí? Donde, o no el primogénito, donde. De hecho, Macabeo sabemos que no es el primero también, y sin embargo va a llegar a ser el jefe del ejército. O sea, es probable que las teologías convivan. Ahora bien, ¿qué consecuencias trae esto?
La teología, la iglesia, aunque no va a hacer confesarse al hijo por los pecados de sus padres, la iglesia no trabaja ya así actualmente, es decir, aún no lo le dice, qué bueno que viniste a confesarte y confiésate, este, por los pecados de tu padre, ¿sí? No se trabaja así, se confiesan los propios, ¿sí? O sea, la que domina en la iglesia es la teología de Ezequiel. Cada quien va a pagar por sus propios pecados. Pero en la mentalidad del perdón, indudablemente que esto funciona. Es decir, no es muy complicado que una persona, al confesar sus pecados, no esté preocupada por los pecados de los demás. Entonces hay como un deseo, aunque no vale la confesión, pero hay un deseo de toda persona de que mis males no afecten a otros. Es muy difícil quitar esa sensación, lo cual sigue siendo una evidencia más de que esta teología está presente de alguna forma. Es decir, la gente está preocupada de que el mal repercuta en los hijos. Y si bien es cierto que no se va uno a confesar de los pecados de otros, está latente, y eso sí es verdad, en la iglesia y en la vida sí tienen que ver males de los padres que recaen en los hijos. Son realidades que no se pueden desaparecer. Es inevitable pensar que un mal de un padre posiblemente repercuta en el hijo, y de ese hijo y en el nieto. No es tan sencillo decir que los males de alguien se quedan con él. Entonces, algo de esta ley está funcionando de alguna manera, sea en el imaginario o sea en la realidad. Porque dice las personas y puede decir, es que yo me equivoqué y esto ha repercutido. ¿Ya? Les doy otro ejemplo de este mismo funcionamiento de la ley, para que vean que por eso se llama el curso Teología del Antiguo Testamento, porque al final de cuentas, aunque son varias teologías, en el fondo es como una telaraña que les he dicho, y están relacionadas para hacer una sola. Uno diría, no, eso es del Éxodo nomás. Cuando David tiene un hijo con Betsabé, la narración dice que Dios castiga el pecado de David en el hijo. Entonces el hijo que tiene con Betsabé muere, como si entrara en funcionamiento nuevamente una ley que está en el Éxodo. Esa es la cuestión, ¿verdad? Como otra evidencia clara de que esta teología funciona de alguna manera o Dios la ejecuta, ¿verdad? La evidencia es cuando muere el hijo del rey David, el primero que tuvo con Betsabé. ¿Qué es lo que busca hacer la iglesia aprovechando esta teología? Digo, porque se vive, pues invitar a las personas a hacerse responsables de sus propios actos, y que cuando sabemos que hemos hecho un acto, sabemos que puede repercutir en otras personas. Eso es lo que tenemos que tener mucho en cuenta. No por hacer el mal, no afectamos solamente a nuestra propia persona, sino que al poner en marcha el mal, estamos arriesgando algo que puede provocar más daño, eh, o daño más adelante, ¿sí? Pero de que es un hecho de que el sacramento de la reconciliación abandonó una dinámica de petición de perdón por otros, sí. Tiene que ser solamente el perdón de los pecados propios. Otro camino que puede haber surgido, sí, yo no lo niego, que alguien dijera, oiga, es que no puedo venir mi esposo, ¿verdad? Pero quisiera que le perdonaran los pecados, ¿verdad? Ahí se usó algunos intentos de canjear el perdón, ¿verdad? De canjear el perdón.
La iglesia siempre ha estado un poco viendo esas dinámicas y si se puede aplicar algo por vivos, ¿no? Sí. Imagínense que por eso no sale tanto en las misas intenciones. Te pedimos por fulano para que se le perdonen sus pecados. No sale tanto. En cambio, sí por su salud, ¿verdad? Y se ha concentrado la iglesia, dice, no, pues por los difuntos. Pedir por el perdón de los pecados de los difuntos. Pero no ha sido fácil. Le estoy diciendo un poquito las dinámicas porque estas leyes son difíciles. O sea, ahí está en el decálogo. Yo voy a castigar la maldad en la tercera y cuarta generación. Sea, donde hay, si la iglesia siguiera a rajatabla esta ley, diría, no, pues que de su familia pues nadie se puede confesar, ¿sabe que no? Es hasta la cuarta generación. Mal que se cometió, ¿me entienden? Y se aplicaran las dinámicas tal cual. Entonces, pues ya queda toda una generación prácticamente maldita casi, ¿no? Que es como dice aquí el Éxodo. Ahora yo les digo, atención, pero esto es muy difícil comprobarlo. Esto se llama hermenéutica de la ley. ¿A qué nos referimos con hermenéutica de la ley? Miren, hay algunos que opinan que esta ley se llama enunciativa. Es muy complicado decirlo, pero dicen algunos que no tenemos ejemplos claros, o sea, así como el dije yo el de David, pero quisieran ver casos donde y hubo fulano de tal que no cumplió la ley, ¿verdad? Y le pasó esto a su hijo, y le pasó esto a su nieto. Cuando nació el bisnieto, le pasó lo... O sea, no tenemos, esa es la cuestión que la hermenéutica de la ley indica que es como tipo enunciativa, como para dar ejemplo, pues. Es lo mismo, dicen muchos, que quizá no mataron nunca a nadie, que la pena de muerte, que quizá no se ejecutó. Hay algunos ejemplos en la Biblia que sí, pero no consideran suficientes esos ejemplos, ¿me entienden? Un ejemplo, en 21:15 dice, el que hiera a su padre o a su madre será castigado con la muerte. El que hiera a su padre o a su madre será castigado con la muerte, 21:15. Y lo que se necesita o lo que quisieran escuchar, dicen, había una vez un muchacho que, pero es difícil encontrar eso. Entonces se tiene la esperanza en la hermenéutica de la ley, se tiene la esperanza que con que alguien le dijeran, hey, si eres a tu padre o a tu madre, la vamos a matar. Luego, la hermenéutica de la ley, como yo les platiqué, acuérdense que les dije que no sabemos tampoco qué papá o qué mamá preferiría que mataran a su hijo, o sea, que lo maten en lugar de tenerlo aunque lo maldiga, ¿sí me entienden? O sea, es un mundo totalmente sorprendente para nosotros, es decir, que se nos hace muy complicado que la misma mamá diga, muy bonito, maldiciéndome, ya, firmaste tu sentencia de muerte, no tenemos. O sea, no nos cuadra tanto que quien quiera perder la vida de un hijo a cambio de que lo haya maldecido. Es un poco complicado, pero no lo vamos a tampoco a dejar de que no sucedió, ¿eh? La hermenéutica de la ley está en ese sentido. O sea, también tenemos que dar paso a pensar que si alguien maldijo a su padre, lo mataron. Tenemos que mantener esa tensión. Pero no, digo, ojalá tuviéramos más casos para aclarar, pero la hermenéutica de la ley es eso, que solo tenemos leyes, nos faltan muchas historias.
más o menos. Así esto lo pueden aplicar a más leyes que les gusten o las que no les gusten, ¿sí? Por ejemplo, hay una ley que, pues, para ahorita es como muy lamentable, pero está de todos modos en la Biblia, que es el 22:15 que también yo les dije. Si uno seduce a una mujer virgen, que puede ser incluso, si uno ama, puede ser todo eso, si uno la viola, puede ser todo eso, metido allí, entonces está muy difícil. Que no está prometida en matrimonio y se acuesta con ella, pagará su dote y la tomará por esposa. O sea, es una cuestión también, que digo, pero es ambigua en el sentido de que no sabe uno si es como tipo robada, no sabe uno si es como tipo que no estaba prometida en matrimonio, pero se acostó antes de casarse con el novio, o si es una violación, ¿sí? Todo eso entra allí, es muy complicado ese tipo de leyes. Pero el hecho es que no dejan, no quieren dejar sin legislar que ya una mujer que ya no es virgen se quede sola. Pero hay ahí mismo en el detalle que yo les comentaba, dice, pero si su padre se niega a dársela, o sea, también hay la posibilidad, vuelve a mandar el papá. ¿Quién se la va a quedar? Pues el papá. No, es que yo no quiero que se case, pero se va a tener que quedar allí. Todo ya algo tiene que. Y dice que tiene que incluso dar un pago, dice el papá, ¿verdad? O sea, sale peor por cualquier lado. Si la, si la da en matrimonio, luego que la dé a fuerzas, ¿no? Pero gana la dote. Y si no la quiere dar, él es el que paga, ¿verdad? Se queda con su hija, pero tiene que pagar la dote. Esa es la cuestión, ¿no? Sí, bueno, pues es ilustrar, porque les digo, estamos viendo puntos para cerrar el curso, quedarnos con una síntesis que uno pueda dar cuenta, oye, pero ¿de qué trató ese curso de teología del Antiguo Testamento? No, pues que se ven varias imágenes de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios asume el papel de un personaje, pues asume las consecuencias, ¿no? Si es el Dios de las familias, pues es protegerlas, ayudarlas. Si es el gobernante, pues implica los castigos, ¿no? Implica legislar y no lo podemos dejar de lado. Más o menos. Sí, Tenemos en el libro de Levítico otra faceta de Dios, ¿verdad? Otra faceta. Que es lo siguiente, que Dios está metido, Dios tiene, hay que ponerle así, Dios tiene un sistema de pureza e impureza, no lo podemos dejar de lado. Esto es parte de la teología del Antiguo Testamento y funciona, ¿verdad? Resulta que Dios dice que Él es santo y pues genera un sistema de pureza e impureza. ¿Quién es Dios? Pues dice, yo soy santo. No lo teníamos en el Génesis, no lo teníamos en el Éxodo. De repente en el Levítico se acentúa eso, que Dios es santo. también eso lo dice en alguna, en sean santos como mi Padre. A Jesús le gusta, eso es lo que vemos en la teología del Nuevo Testamento, le gustan a Jesús más unas teologías que otras. También Él hace su selección, obviamente, va a tener que trabajar. ¿Qué va a decir de Dios Jesús? Pues lo que encuentra en las teologías del Antiguo Testamento. La suya, obviamente, pues va a ser la del Padre, ¿no? Es mi Padre. ¿Quién es Dios? Es mi Padre. Esto está en Levítico 11:44. Dice, yo soy el Señor. Vean las mismas frasecitas, ¿no? Como yo soy el Señor que te sacó de Egipto. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham. Se fijan que con esa frase es como la que nos va acompañando, o al menos le da coherencia. Yo soy el Señor, su Dios, dice. Y ustedes deben santificarse y ser santos, porque yo soy santo, ¿verdad?
Esa es la cuestión. De repente decimos, mira este Dios que dice que es santo. Y lo que implica eso en el libro de Levítico es que está metido en un sistema de pureza e impureza. Hay unos guerreros del santo. Es santo. Y persevera, pues hasta la liturgia, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor, ¿verdad? Quizá no tengamos ya el sistema de pureza e impureza, pero sí tenemos que Dios es santo. Aquí acuérdense de que en esta teología, esa manera de círculos concéntricos, tenerlo en cuenta. Y entonces hay que ir haciendo los círculos porque lo santo va haciendo separaciones o va haciendo acercamientos, ¿no? Y entonces lo santo empieza desde el aspecto físico. Es el primer círculo que explicamos. Por eso quien tiene lepra, pues es de lo menos santo que pueda haber, lo más impuro, pues, es desde lo físico. Y luego sigue lo social, el siguiente círculo, es lo social. Si alguien está malo, va a ser apartado de la comunidad. Si alguien está malo, va a quedar impuro y tiene que salir fuera del campamento, porque esto es como un campamento que dice el libro de Levítico. Es el sistema de lo puro y de lo impuro. Y en lo siguiente, obviamente, las consecuencias de lo que tenga alguien en lo físico es que va a tener consecuencias con Dios. Este es el último círculo, lo teológico que se llama. Tú no puedes ir al culto hasta que estés por eso. Cuando Jesús cura, va a llegar hasta Jesús esto. Cuando Jesús cura a los leprosos, ¿va? Ya le dice, vayan a presentarse al templo, ¿va? Desde lo físico hasta lo teológico. Son los recorridos. Si alguien está impuro él. Está impuro para la sociedad y está impuro para Dios. Esa es la cuestión.
Ahí ustedes pues pueden entender muchas cosas. Por ejemplo, si vamos a Levítico 22, más por un poco de síntesis ahí de algo que ponga más ejemplos y rápidas. Dice, el Señor dijo a Moisés, di a Aarón y a sus hijos que respeten las ofrendas que me hacen los israelitas y no profanen mi santo nombre. Uno se queda así como pensando, estamos en una teología de profanar el nombre de Dios. Sí, la impureza, ahí lo dice. Yo soy el Señor. Diles, cualquiera de sus descendientes de cualquier generación que se acerque en estado de impureza, y luego uno se queda pensando, pero ¿qué le pasaría a este? ¿Qué será eso? A veces es difícil, pero el hecho es que no puede, ya no, ya está excluido, dice, que se acerque en estado de impureza a las ofrendas santas consagradas al Señor por los israelitas, será excluido de mi presencia. O sea, está ahí eso, el mundo de lo... Y luego dice, no, pero hay que explicarnos qué será eso, pero no, eso no explica, pero es un mundo en el que si Dios es santo, el que no esté puro, pues para afuera. Dice, ningún descendiente de Aarón que tenga lepra, bueno, ya nos ya va dando unos datos. Si uno de los descendientes de Aarón tiene lepra o hemorragias, sí, ninguno podrá comer de las cosas santas. Trae lepra, traes hemorragias para afuera. Yo les expliqué aquí en clase que la lepra no era así como una lepra de estar todo podrido. Yo les dije que la lepra de Levítico muchas veces es cualquier, no, menos, cualquier grano de la cara, de la piel. Es una cuestión dermatológica, una mancha. Por eso se examina, a ver, venga, trae una mancha en la cara. Vamos a ver si es lepra. Les expliqué que el pelo se cae. A ver, ¿por qué se le está cayendo el pelo a este? ¿No tendrá la lepra, verdad? Ahí está. Es una cuestión dermatológica. Ya después de eso, obviamente el pecado, pero la impureza implica primero una cuestión del cuerpo, pues física, externa. Oye, ¿y ese grano? Oye, ¿y esa mancha? No, no, hay que analizar. Es un tiempo donde no hay crema, ¿sí me entienden? No hay dermatólogos, no estamos en este mundo actual. Para mucha gente de la antigüedad era lepra. Tiene que esperar, imaginemos que hoy más o menos lo sabemos, que puede ser que haya pocas cosas que veamos de problemas en la piel, pero imaginemos en la antigüedad cuántos problemas pudieron haber enfrentado. Imaginamos la convivencia más ardua con los animales, ¿no? Que también son fuente de situación de contagios. O sea, es un mundo indudablemente de cuestiones de piel, eso está claro. Y la hemorragia ya les he explicado que es impuro todo lo donde haya sangre. Si usted trae sangre, me está saliendo sangre de la nariz, impuro. Es que me hice una herida, impuro. Que él recuerda en una de las explicaciones que dan de que por eso no quisieron ayudar al hombre que los ladrones golpearon, dicen algunos, que no son malas gentes, sino que viven en un sistema de pureza y que pues si ese caído trae sangre, pues no hay nada que hacer. Claro que para nosotros es incomprensible, por eso es el buen samaritano, ¿no? Que él va y dice limpia las heridas. ¿Qué es limpiar las heridas? ¿No agarró sangre? Seguro que sí. Pero se nota que la teología del Nuevo Testamento está luchando contra las cuestiones de la sangre, de las hemorragias. Está dando un paso, algo trae Jesús. Él pertenece Jesús a una escuela probablemente donde está dispuesto a convivir con la sangre. Puede ser que la teología de Jesús es eso, alguien que puede convivir con la sangre. Quizá vislumbrando su muerte, porque de que en la cruz traía sangre, ahí. ¿Ah? Entonces aquí es interesante cómo, y él mismo va a decir en el cáliz que el vino esta es mi sangre.
Jesús es posible que pertenezca a la escuela judía, que va a haber escuelas de fariseos, de saduceos, la de Jesús mismo, donde pudo haber adquirido este tipo de teología, pues le gusta que Dios sea santo, pero ya no está metido en el sistema de pureza. Lo regañan porque dice que no se lava las manos, ¿no? Cuando va a la comida, es probable que Jesús, pues, Y porque come con carne. una fuente, no está tanto en el Levítico, bueno, ahorita veremos algunos inicios. La legislación judía va a ir aumentando de personas impuras, ¿no? De personas impuras con las que no se puede comer. Ese es un hecho. Y dice aquí, por lo que les decía, lo de las hemorragias, y dice, también todo el que haya tocado un objeto contaminado por contacto con un cadáver, entonces hasta eso, si uno de los de Aarón se murió alguien, el que se murió tocó algo, ya es objeto contaminado por un cadáver. El que haya tocado un hombre, un animal impuros, contrayendo su misma impureza, otra vez. Oye, es que tú tocaste a fulano, fulano está impuro, tú también. Ah, qué caray, sí. Para mí ¿Cuánto dura esto? Yo les expliqué que la mayoría duraba solamente un día, ¿verdad? Un día, o sea, hasta la tarde ya está listo, se quitó la impureza. Será impuro hasta la tarde. No podrá comer de las cosas santas, sino que lavará su cuerpo con agua. Hay que lavarse, ¿verdad? Versículo 6. Después de la puesta del sol será puro. Entonces estaba la gente así. ¿A qué hora será la tarde? Metiéndose el sol. Listo. Será puro y podrá comer de las cosas consagradas, porque son su comida. Ahí está. O sea, se va a tener comida, nomás cuestión de esperarse. Sí. Más o menos. Eso, claro, podríamos estar, o sea, vean que es como infinito estar meditando los textos bíblicos, ¿no? Siempre hay dinámicas, pero de que si dice que Dios es santo, trae consecuencias con estos círculos que les puse aquí, desde lo físico, lo social y lo teológico. Aquí ya si alguien quiere profundizar todo, pues la que ha elaborado todo este tipo de cosas es Margaret Douglas, ¿verdad? Es como la que ha reflexionado mucho sobre la impureza, ¿verdad? Margaret Douglas, sobre la relación entre los círculos que hay para esta teología de la pureza o de lo impuro, de lo santo. Tu cuerpo es fuente de impureza y puedes provocar problemas en la sociedad y obviamente estás expulsado del culto, estás expulsado del campamento, ¿verdad? En relación con Dios. Luego pasamos, si recuerdan, se llamó la teología de la guerra, que está en el libro de Josué y de Jueces, ¿verdad? Es otro punto importante que vimos. Es otra imagen de Dios, este, porque ya no solo Él es el guerrero, a la diferencia de la teología de la guerra, es que el pueblo de Israel ahora es un ejército prácticamente. El pueblo de Israel es un ejército. ¿Cuándo comenzó la teología de la guerra? Yo les dije que la teología de la guerra comienza en el libro de los números. ¿Por qué se llama libro de los números? Porque hay un censo. ¿Un censo qué? Para contar a los mayores de 20 años. ¿Y qué significa ser mayor de 20 años? Apto para la guerra. Esa es la cuestión. Apto para la guerra. Entonces, no es que naciera la teología de la guerra en el libro de Josué, ¿no? Ya en el libro de los números tenemos el censo y pues se está diciendo esa dinámica. Capítulo 1, versículo 26.
Hijos y descendientes de Judá registrados por clanes y familias mayores de 20 años aptos para la guerra. Un ejemplo. Se puede poner también en el 1.3, tú y Aarón registrarán por batallones a todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Eso se va a repetir mucho, se va a repetir continuamente. Números 1.3 o versículo 26. Esa es la cuestión. Mayores de 20 años aptos para la guerra. Bueno, a ver si ahorita carga, quiere cargar bien. En esta teología de la guerra aparece una ley que no hay que olvidar. Se llama la ley del Jerem. Es una de las leyes más importantes de la guerra, ley de Jerem. En otras traducciones, ley del anatema o ley de la maldición, ¿verdad? Vimos. Una faceta difícil de Dios, indudablemente. Indudablemente una faceta difícil de Dios. ¿En qué consiste la ley del Jerem? Dijimos en quemar, eh, matar a todos los habitantes de una ciudad, a los animales, ¿verdad? Los metales preciosos no. Los metales preciosos son para el tesoro de Dios. Esa es la ley del Jerem, del anatema. ¿Cómo se puede uno librar de la ley del Jerem? Tenemos un ejemplo que se llama esta mujer Rahab. Rahab fue una mujer que se salvó de esta ley porque ayudó al pueblo de Israel para entrar a Jericó. Por lo menos digo, no es una ley totalmente mala, también podemos valorar esto. Si tú ayudas al pueblo de Israel, entonces también te ayudan. En este caso, Rahab fue salvada porque ayudó al pueblo de Israel. No es un consuelo, entiéndame por favor. Muchos de antemano dicen que es terrible la ley del Jerem porque es eliminar a todos los habitantes de una ciudad, ¿verdad? Este, y que no quede nadie, etcétera. Sí, y Rahab en ese sentido pues representa la posibilidad de que esa ley no sea para siempre, sino que tenga alguna excepción. Aquí les comento para ir terminando, se cree, como les dije yo en la clase, que aquí se inspira un poco la figura de San Miguel Arcángel con una espada. En Josué, en el libro de Josué, dice que se presenta un personaje y se hace llamar jefe del ejército del Señor. Solo que no dice así exactamente ni como ángel ni como Miguel,
pero toda la iconografía de Miguel lo han puesto siempre como con una espada, ¿verdad? Peleando con ¿Dónde pudo haber surgido? ¿Dónde está el origen? Quizá en este pasaje del libro de Josué. Dice Josué 5:13, para que lo chequen, lo vimos, también lo resaltamos como, porque es la teología de la guerra. O sea, en la teología de la guerra, los ángeles o hay hombres divinos o algo así, una especie de ayudantes de Dios que pues, son guerreros, ¿no? No solo los humanos, hay una especie de, o sea, se genera una tradición de que, por ejemplo, una tradición puede ser los ángeles con las arpas, ¿no? Cantando, pero hay otra tradición de ángeles guerreros, ¿verdad? Y Miguel es un representante de esta tradición. Dice, cuando estaba cerca de Jericó, Josué levantó la vista y vio a un hombre ante él, dice, con la espada desenvainada en la mano. Josué se acercó a él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Él respondió, no, yo soy el jefe del ejército del Señor y acabo de llegar. Ah, caray. Cayó Josué rostro en tierra, lo adoró. Entonces uno dice, pero este hombre, ¿qué será? ¿Qué pasa? Inician varias tradiciones. ¿Qué órdenes trae mi señor para su siervo? Le dice mi señor ahora. Porque en la Biblia del Antiguo Testamento muchas veces hay en confusión entre un ángel y mi señor o un hombre, etcétera. Pero ahí está todo lo que implica esta teología. Y dice, el jefe del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias, que esos pocos pasajes se saben. Creen normalmente, como dije aquí en la clase, que Moisés es el que se las quita, ¿no? También le dicen a Josué, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Y Josué se quitó las sandalias, dice. Pero ¿qué pasa? Ya no siguen hablando, se acaba. Es un pequeño pasaje muy raro, se acaba, no siguen hablando. Se pone un hombre, aparece de pie, ¿quién eres? Soy el jefe del ejército del Señor. Se cae en tierra, lo adora, le dice, quítate las sandalias. Josué se quitó las sandalias, se acabó. Pero es lo que les digo que aquí está como una base de lo que más adelante será Miguel, ¿verdad? ¿Por qué pintarlo así? ¿Cómo llegó a esa iconografía? Pues aquí tienen el ejemplo, nace de la teología de la guerra. Aquí, poco a poco, se va haciendo la idea de que el Señor de los ejércitos o los ejércitos empiezan a ser ángeles, exactamente. Un sinónimo de ángeles. Señor de los ejércitos se irá transformando en Señor de los ángeles. Más o menos. Entonces ahí vamos para continuar. Nos vemos el próximo sábado, ya 25 de enero, ¿verdad? Para seguir terminando esta síntesis. Vamos a tener una reunión también, pero yo espero que mi participación para